La madurez espiritual. El contexto, hermanos, del versículo 11 al versículo 14, donde hemos leído, el escritor a los hebreos está hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Mire, por ejemplo, versículo 10, ahí a un lado, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, y el escritor a los hebreos hace un alto, hermanos, y dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir. Ahora, ¿de qué, hermanos? ¿De qué está hablando? Acerca de esto, el contexto que está antes del versículo 11, del sacerdocio. Cristo fue constituido, ¿verdad?, gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el escritor a los hebreos hace una pausa y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No puedo seguir hablándoles a ustedes de este mismo tema que empecé. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? Y es ahí que habla acerca de la condición espiritual de sus oyentes. El propósito, hermanos, de Dios es que todos podamos llegar a la madurez espiritual. La madurez no es una opción, hermanos. Es un mandamiento y es un deber en la vida de cada cristiano, cada hijo de Dios. La condición espiritual estaba, hermano, retrocediendo en la vida de los hebreos, a la cual, ¿verdad?, esta carta es dirigida, la epístola a los hebreos. Entonces, la condición espiritual, su vida espiritual de ellos estaba retrocediendo. Y podemos ver en este pasaje, hermanos, que es un llamado, una advertencia. No es la única advertencia. En los capítulos anteriores, al principio, el escritor a los hebreos los anima, los exhorta a no descuidar la salvación a la cual ellos habían creído. Porque si ellos descuidaban la salvación, hermanos, esa gran salvación, porque se pagó un gran precio, ellos iban a deslizarse, hermanos. Y dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué estaba pasando? Que si ellos no ponían atención y diligencia a su vida cristiana, a la salvación que ellos habían recibido, podían deslizarse, hermanos, y caer. Y dice el escritor a los hebreos: ¿cómo escaparemos si descuidamos las consecuencias de deslizarse? Entonces, son varias exhortaciones que está animando el escritor a los hebreos, y esta es una de ellas. En el libro de Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 13 y 14, si gusten conmigo, no pierda la cita porque ahí tendremos el mensaje. Pero antes de entrar al mensaje como introducción, Efesios capítulo 4, miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, hermanos. Dice, versículo 13 y versículo 14, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está hablando, hermano, de crecimiento espiritual. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro modelo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. No nosotros, Cristo. Y dice el versículo 14, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué, hermanos? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que los hermanos deberían de esforzarse por crecer espiritualmente en su vida espiritual. No deben de conformarse a, bueno, ya yo hasta aquí llegué. Porque, hermano, en la vida cristiana, si nosotros no crecemos, nosotros retrocedemos. Bueno sería que nos quedáramos aquí, bueno, ya hasta aquí llegué. No, hermano, en la vida cristiana, si nosotros no avanzamos, retrocedemos. Si no crecemos, hermano, vamos retrocediendo. Y por eso, hermanos, la exhortación, nacer de nuevo, cuando hablamos de la salvación, en el momento que usted reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, entrega su vida a Cristo, es el principio, hermanos, es el comienzo nada más. Pero se espera que con el tiempo cada uno de nosotros maduremos, crezcamos, avancemos en la vida cristiana.
Y esa debería ser su meta, hermano. Si yo le preguntara a usted, nos hiciéramos esta pregunta a todos. ¿Cuál es mi propósito en mi vida espiritual, en mi vida cristiana? ¿Cuál es mi propósito? Yo creo que el propósito de todos debería ser, bueno, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguir creciendo en mi servicio a Dios. Seguir creciendo en mi adoración a Dios. Seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Ese debería ser, porque esa es la meta que Pablo menciona en Efesios que leímos, ¿se acuerda? Pero si hacemos esa pregunta y somos sinceros, ¿cuál es nuestra meta? Es una buena pregunta. Hermano, la vida pasa muy rápido, los años. Quizás usted ya tiene 10 años de acercarse a los caminos de Dios, de ser salvo. Quizás tiene 20 años. Y la pregunta es, hace 10 años, hace 20 años, ¿cómo estoy ahora y cómo estaba antes en la vida cristiana? ¿He avanzado, he crecido o he ido retrocediendo? Y esa era la preocupación, hermano, del escritor a los hebreos, y los está animando, los está exhortando acerca de esto. Yo estamos hablando del sacerdocio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero acerca de esto, dice el escritor, tenemos mucho que decir, pero no puedo seguir diciéndoles, porque ustedes no han madurado, ustedes todavía no tienen la capacidad de poder entender, dice el escritor a los hebreos. En primer lugar, hermanos, número 1, la razón de la inmadurez espiritual. ¿Cuál era la razón de los hebreos, hermanos? Que el escritor a los hebreos dijo, tengo mucho que decir, pero yo no puedo seguir continuando. Mire, una vez más volvamos al versículo 11. Número 1, la razón de la inmadurez espiritual. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Y cuál es la razón? Al final del versículo nos da la razón. Mire, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea que hubo un tiempo en su vida de los hebreos, hermanos, que ellos pusieron atención, pusieron su oído, pero pasó el tiempo y de repente, hermanos, ellos, dice, os habéis hecho tardos para oír. Fue una decisión que ellos tomaron, quizás inconscientemente, porque yo no creo, hermano, que nadie, voy a la iglesia, me voy a sentar, pero no voy a oír la palabra de Dios. Yo creo que nadie viene con ese propósito, ¿verdad? Viene para escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces inconscientemente podemos ir a la iglesia, nos sentamos y la mente está por allá, por otros lados, y no está uno poniendo atención. Eso fue lo que le pasó a los hebreos. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, en primer lugar, la razón de la inmadurez espiritual. Ellos se habían hecho tardos para oír. Y como dije hace unos momentos, no era así, se hicieron así, tardos. Oh, hermano, cuando una persona entrega su vida a Cristo y empieza en los caminos de Dios, trae un gozo, trae un ánimo, trae un deseo, quiere leer la Biblia, quiere oír la palabra de Dios, quiere estar en la iglesia. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. Y hermano, no perdamos ese fervor, no perdamos ese amor. No perdamos ese sentir, hermano. Ese debería ser todos los días hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Pero lamentablemente, por una o por otra razón, hermanos, quizás hemos experimentado esto. De repente perdemos el deseo, perdemos el gozo, perdemos, hermano, perdemos todo eso que experimentamos. Por eso, cuando Cristo le envía a la iglesia, las cartas a la iglesia en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda, hermano? ¿Cuál fue la queja de Dios o la reprensión de Dios a la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor. Y la iglesia seguía trabajando, las características de la iglesia, era una iglesia trabajadora, pero ya no lo hacía con ese amor. Y Dios mira el corazón, hermanos. Ellos, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Otra traducción, hermano, lo dice de esta manera: torpes para oír. Otra traducción dice apáticos para oír la verdad de Dios. Por eso, hermanos, yo le animo, ¿verdad? Jóvenes, especialmente los jóvenes, ponga atención, no esté en el teléfono, se está predicando.
guarde su teléfono, traiga su Biblia, es mejor traer la Biblia. Yo sé que estamos en el tiempo de la tecnología y no hay ningún pecado usar una tableta, pero así podemos estar más enfocados y aprovecha más la enseñanza y aprende, hermanos, más cuando viene a la iglesia. Amén. Yo le animo, jóvenes, por su bien, ¿verdad? Por el bien de usted, por su vida espiritual. Tardos para oír, torpes para oír, apáticos para oír la verdad de Dios. La disposición que pongamos al oír, hermano, determina el interés de lo que escuchamos. Se lo repito, la disposición que pongamos para oír determina el interés de lo que escuchamos. ¿Por qué, hermanos, eso pasa en las escuelas, verdad? En donde sea, aún en la iglesia. ¿Por qué esta persona que está aquí aprendió y dijo fue de bendición el mensaje, esta no aprendió nada? Porque esta tuvo disposición para oír y eso mostró el interés. Esta persona no tuvo la disposición para oír y pues no hubo interés. Esta creció, aprendió, esta no aprendió. Eso sucede en las escuelas también, hermanos, en los jóvenes, en los niños. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener la disposición, hermanos, de oír, determinar, oír, tener interés de escuchar la palabra de Dios. Sería bueno decir, como dijo Samuel, en primer libro de Samuel 3, capítulo 10, cuando Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Y mire, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo Samuel, hermanos? Habla, que tu siervo oye. Habla, mi Dios, que tu siervo oye. Qué disposición de Samuel, hermanos. Ahora, Dios había hablado 2 veces antes, pero Samuel pensaba que era Elí que le estaba llamando y se levanta. Él oía, él tenía el oído abierto. Sí, dígame, porque yo no te llamé, vete. Y viene la segunda vez, era Dios quien le estaba llamando. Y la tercera vez Samuel dice, habla, porque tu siervo oye. Hermano, que ese sea su lema cada vez que venimos a la iglesia. Señor, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu sierva oye. Santiago 1:19 nos dice la palabra de Dios. Santiago nos exhorta a ser prontos para oír. Por esto dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué, hermanos? Para oír. Pronto para oír. Tardo para hablar. Y tardo para irarse. Ahora, el contexto de ese versículo está hablando Santiago, hermano, acerca de la palabra de Dios. O sea, todo hombre sea pronto para oír la palabra. Lea Santiago capítulo 1, el contexto, los versículos están antes, está hablando de la palabra de Dios. Sea pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablar y tardo para irarse. Nosotros estamos al revés, ¿verdad? Somos prontos para hablar, prontos para enojarnos y tardos para oír. No, así no funciona. ¿Qué había pasado, hermanos? Se habían hecho tardos para oír. ¿Cuántas veces no entendemos el sermón? No, es que el pastor está muy aburrido. A lo mejor sí, hermano, a lo mejor sí, ¿verdad? Estamos aprendiendo ahí. Por la gracia de Dios ahí vamos. Pero no, yo creo que es la disposición, hermanos. Alguien dijo, aún del predicador más aburrido. ¿Sabía usted, ha leído el testimonio de Carlos Spurgeon? Una tarde con una tormenta de nieve y no pudo llegar y se metió a una iglesia, era un joven y el pastor no estaba, había salido, el pastor no pudo llegar y un anciano de la iglesia, ya un hombre grande, se paró detrás del púlpito y le abrió Isaías y dice, y el pasaje que leyó, mirad a mí todos los términos de la tierra y serán salvos. Y se le quedó mirando a aquel joven y joven, si tú no miras a Dios, te vas a ir al infierno. Y ahí, hermano, cayó rendido y entregó su vida a Cristo y llegó a ser uno de los predicadores usados por Dios. Un anciano estaba predicando, un hombre ya grande de edad. Hasta de un niño podemos aprender, hermanos, cuando tenemos disposición. Hasta de un niño podemos aprender. Se para un niño y dice un versículo ahí, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera, y se le olvida y ahí le ayudan por allá, amó Dios y dijo Juan 3:16, hermano, hasta de un niño podemos aprender cuando tenemos disposición. ¿Qué había pasado con los hermanos hebreos? Se habían hecho tardos para oír. La enseñanza, hermanos, debemos de poner atención, poner disposición, poner nuestro oído, escuchar.
no poner prejuicios. Mire, hermano, tenemos hoy en día la bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por la tecnología si la usamos correctamente. Pero usted puede ir a la casa y puede irse a YouTube, ahí están las predicaciones grabadas. Si usted algo se le pasó, la puede volver a escuchar. Amén. O en Facebook. Entonces tenemos la bendición, o sea, no hay excusa. Pero disposición, hermanos. La razón de la inmadurez: se han hecho tardos para oír. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, el maestro por excelencia, cuando enseñó las parábolas, el sembrador salió a sembrar, el sermón del monte, hermanos. Oh, cuánta enseñanza el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y a las multitudes durante su ministerio terrenal. Qué privilegio, podríamos decir, tuvieron esa generación que les tocó vivir en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando vino aquí a esta tierra, hermanos. Dios hecho carne, Dios con nosotros. Pero sabe una cosa: los líderes religiosos de ese tiempo, los fariseos, los escribas, saduceos, no tenían la disposición para oír, hermanos, a Jesús. Qué triste. Entonces, durante el ministerio de Cristo, los fariseos nunca tuvieron la disposición de oír y aprender de Jesús. Hermano, qué triste que ellos, habiendo podido aprender del maestro de maestros, no lo hicieron. De ahí la constante advertencia que encontramos en la palabra de Dios, hermano, de poner nuestro oído a la palabra de Dios. Más de una vez Jesús durante sus enseñanzas dijo, por ejemplo en Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, ¿qué dijo Cristo? Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Sería bueno, hermano, que podamos tener una costumbre después de, ya cuando salimos, llegando a la casa, cuando se sienta, pregúntele a su esposa: oye, esposa, ¿de qué habló el pastor esta mañana? Amén. Para poder recordar, hermanos, eso podemos ayudar a poder educar nuestro oído a oír la palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? O la esposa, ¿verdad? Dice la Biblia que si la esposa tiene alguna pregunta, que llegando a la casa le pregunte a su marido: oye, marido, ¿de qué habló el pastor? Y el marido estaba bien dormido. No es cierto. No, están despiertos. Y eso, hermanos, disposición. Todo eso tiene que ver con disposición. Número 2. Ya miramos, hermanos, la razón de la inmadurez espiritual: se habían hecho tardos para oír. Número 2. Consecuencias de la inmadurez espiritual. Versículo 12 y versículo 13. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmadurez espiritual? Porque debiendo, dice el escritor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué dice, hermanos? Niño. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmadurez espiritual de acuerdo a estos versículos? Siempre, hermanos, tienen que ser enseñados porque no han madurado. Es como, mire, yo entiendo a los niños. ¿Cuánto tiempo se le da la leche? La leche, hermanos, no alimento sólido a un niño. Ustedes, las hermanas, saben. 6 meses, ya le salieron los dientes. 9 meses, un año, máximo un año, ¿verdad? Ya al año ya se quiere un pedazo de bistec, una pizza, el niño. Ya. Amén. Y cuando tiene 12 le quita el bistec al papá. Comen más, pues. Pero sería normal, hermano, que el niño tiene 4 años, 5 años y todavía anda con la mamila. Pero ¿sabe qué? Yo he visto niños, literalmente, así de grandotes con una mamila. No es normal. Y el escritor a los Hebreos dice: si ustedes no han crecido espiritualmente, ustedes son niños espirituales, espiritualmente hablando, hermanos. Entonces siempre tienen que estar siendo enseñados porque no han aprendido. Mira, joven, escucha, joven, le amamos, amén. Le amamos, joven. Pero ¿por qué su mamá tiene que estar diciendo: tiende tu cama, tiende tu cama, tiende tu cama?
ya había de haber aprendido. Amén. Ya los vio. Recoge tus zapatos. Es que son tardos para oír, ¿verdad? No ponen atención. Hermanos, en la vida espiritual también hay consecuencias de la inmadurez. Siempre tienen que ser enseñados porque no han madurado. El escritor a los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Un año, se entregó a Cristo, ya tiene un año. Ya van 2 años, ya van 3 años, ya van 4 años, ya van 5 años han pasado. Y dice el escritor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ahora, hermano, lo que el escritor a los Hebreos no está diciendo que todos esos que habían ya creído van a ser maestros en una congregación. No está hablando de eso. Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, apelando a la responsabilidad de enseñar, porque daremos cuentas a Dios. Dios es el que da el don, Dios es el que lo pone y Dios le abre las puertas. Pero lo que está diciendo el escritor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, ya deberían tener la capacidad de poder enseñar a los niños, a sus hijos, a su esposa. Ya deberían tener la capacidad de enseñar a un nuevo convertido, empezar a enseñarle los primeros pasos, la leche que usted ya por años, ¿verdad? El escritor a los Hebreos dice, ustedes de años ya la han escuchado, pero no han madurado. Eso es lo que el escritor está diciendo, hermanos. Tener la capacidad. Yo estoy llorando que Dios nos ayude, hermano, y como iglesia, como líderes, usted debería tener una persona que está discipulando constantemente y termina esa y buscar otra. Señor, dame otra persona y estar discipulando. Ya es tiempo de despertar, de levantarnos. Amén. Si no sabe discipular a una persona, imagínese. Una persona me dijo, no, es que yo voy a donde hay un estudio, voy porque yo quiero crecer. ¿Para qué quiere crecer? ¿Para que sea un niño? Para que tenga conocimiento pero no lo practica y hermanos, y caemos en el fariseísmo. No, ya debería estar discipulando usted. Amén. Ya debería estar enseñando a alguien. Es lo que el escritor, hermanos, está exhortando a su audiencia, a los hebreos. Ahora el punto del escritor a los hebreos es que ya deben de saber enseñar. Deben saber y poder enseñar a un inconverso. Ya deben saber dar un discipulado a un nuevo creyente. No que deba ya estar frente a una congregación y enseñar. Y hermano, ¿eso será posible? Claro que sí, Dios conforme a su palabra. Pero mire, hermano, si no empezamos con un nuevo creyente, con un niño, entonces ¿cómo queremos estar enfrente? Eso Dios es el que da y Dios pone. ¿Sí me entiende? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Entonces, hay mucha oportunidad. Pastor, yo quiero enseñar. Ore a Dios. Dígale, Señor, dame una persona que yo pueda enseñarle y lo discipule. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio para usted y para mí. Después de tanto tiempo, dice el escritor a los Hebreos. ¿Cómo ocurre el retroceso, hermanos, espiritual? Es paulatinamente, poco a poco. Dejamos de interesarnos en la palabra de Dios. Dejamos de interesarnos en las cosas de Dios y ponemos más interés en otras cosas y así empieza el retroceso. Dejamos de interesarnos, hermano, dejamos de poner oído. Nos hacemos tardos para oír. Y poco a poco, no es así rápido, es un poco a poco, un retroceso lentamente. Pero hermano, el tiempo no perdona, el tiempo pasa rápido y cuando menos nos damos cuenta, hermano, estábamos acá y ahora estamos acá. Es un retroceso. Pero podemos volver allá si ponemos oído y buscamos a Dios otra vez de corazón. Y ese es el punto que el escritor de los Hebreos está animando para que vuelvan, ¿verdad?, a poner atención a la palabra de Dios. La iglesia de Corinto tenía ese mismo problema, hermanos, que el escritor de Hebreos dice acerca de eso. Tenemos mucho que decir, difícil de explicar. No podemos seguir explicándoles este tema porque ustedes no han crecido espiritualmente. La iglesia de Corinto, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, estoy en 1 Corintios 3, 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como que dice, como a niños. El escritor de los Hebreos dijo, tendréis necesidad de leche porque sois niños. Mismo problema en la iglesia de los Corintios.
Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. Bueno, era normal. Cuando ellos comenzaron, ellos daban la lechita y le daban lechita. Y la oración, mira, así se ora. La Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. Cuando ores, cuando vosotros oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí está la leche. La Biblia dice que hay que venir a la iglesia, eres un niño, hay que enseñar, hay que ser constante. La Biblia dice que hay que compartir nuestra fe. Leche, leche. Les di a beber leche y no viandas. Y dice el escritor a los hebreos, porque, versículo 2, porque aún no erais capaces. Bueno, está bien, era un tiempo, eran nuevos, estaban en un proceso. Es como el niño, hermano, no espere que un niño de 5 meses ande corriendo, no, tiene que empezar a gatear, normal. Al año ya empieza a caminar y cuántos golpes se da, así aprende, no se preocupe, no se muere. ¿Ven? Ahí está el papá y la mamá cachando al niño y no quiere ni que se caiga. No, así aprendemos. ¿Cuánto nos caímos cuando éramos chiquitos? Y no nos levantábamos solos. Al rato va uno creciendo. Y sigue diciendo el escritor a los hebreos, os di a beber leche y no viandas porque aún no erais capaces. Ahí está el problema. Dice, ni sois capaces todavía. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó a la audiencia cuando el escritor a los hebreos está escribiendo. Ya ha pasado tiempo, ustedes ya deberían de haber madurado, ya deberían haber crecido, ya no necesitan leche, ya necesitan alimento sólido, pero ustedes no son capaces. Les di tiempo pasado y les voy a volver a dar leche porque ustedes todavía no han madurado. Versículo 3. Y mire, hermano, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? La iglesia de Corinto era una iglesia que no había madurado. Ya había pasado 3 años cuando Pablo escribe, hermanos, primero a los Corintios. Ya había pasado 3 años que Pablo había estado en Corinto y que les había enseñado, les había predicado. 3 años habían pasado y regresa y le dice, yo no puedo darles comida sólida porque todavía no son capaces, no han crecido. ¿Qué pasó, hermanos? Señales de inmadurez, y ahí, pues habiendo entre vosotros, dice celos. Hermanos, si nosotros no crecemos espiritualmente, mire, ahí están las consecuencias. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, envidias, disensiones, etc. Cuidado, porque cuando hay esto en mi vida, es una señal de inmadurez espiritual. Y es muy triste, hermanos, la inmadurez espiritual. La leche es buena, amén, la leche es buena. La Biblia se refiere, la palabra de Dios se refiere a la misma palabra de Dios, o Dios se refiere a la palabra de Dios como leche. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa es nuestra leche, hermanos. Tiene leche para los recién convertidos y tiene alimento sólido para los que ya están creciendo, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. Decía el salmista, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. En el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Oh hermanos, aquí tenemos nuestro alimento. Jesús dijo, escrito está, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está nuestra leche y nuestro alimento sólido. Aquí está, hermanos. Primeros pasos y pasos más avanzados, la palabra de Dios. Evangelios y profecía. Ezequiel, Jeremías, Daniel, Apocalipsis. La palabra de Dios, hermanos. Qué bendición. Y una vez más, la leche es buena, el alimento sólido es bueno. Refiriéndose a la palabra de Dios. Los recién convertidos necesitan la palabra de Dios. Los demás tiempos necesitan la palabra de Dios, alimento sólido. Número 3, en tercer lugar, hermanos, evidencia de la madurez espiritual. Evidencia de la madurez espiritual. Versículo 14, dice la palabra de Dios. Pero el alimento sólido, dice el escritor a los hebreos, yo tengo mucho que decir, pero yo no puedo decírselo todavía porque ustedes no han crecido espiritualmente. No lo van a poder comprender. Pero el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Evidencia, en tercer lugar, hermano, de madurez espiritual. Hay diligencia en la palabra de Dios.
Hay diligencia en la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser una prioridad en la vida del cristiano. Amén. Tiene sus oídos abiertos a la palabra de Dios. Tiene los sentidos ejercitados, hermanos. Mire, y todo esto es una secuencia. Si no hay diligencia en la palabra de Dios, si no tengo mi oído abierto a la palabra de Dios, mis sentidos no se van a ejercitar para poder discernir entre el bien y el mal. ¿Cuánta gente dice a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo? ¿Se ha topado con gente así? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué van a la iglesia domingo en la mañana? Yo nomás el puro domingo en la mañana con eso tengo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Porque no tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo podemos ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal? Diligencia en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Teniendo nuestro oído abierto a la palabra de Dios. Ya hablamos un poco hace unos momentos acerca de eso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos todos discernir el mal de afuera, hermanos, pero no tenemos el discernimiento de poder reconocer el mal dentro de nosotros. Déjenme explicarlo. Es bien fácil, hermano, poder ver el mal de otros, pero no ver el mío. Inmadurez, yo. ¿Por qué? Porque no tengo mi sentido, porque yo tengo que empezar conmigo mismo. Amén. Y ya lo demás, cuando yo empiece conmigo mismo, yo creo que ya lo demás ni me van a importar. Y clamamos, como dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y hermano, es bien fácil, ¿verdad? Tener el sentido no ejercitado para el discernimiento del bien y el mal en nosotros mismos. Es muy fácil. ¿Cómo necesitamos la madurez espiritual? La palabra de Dios en nuestras vidas. Y si somos sinceros, hermanos, ¿cuál sería la respuesta? Podemos reconocer que con toda honestidad de decir, Dios perdóname, he sido una persona inmadura, estoy retrocediendo en vez de avanzar en mi vida espiritual. Podríamos decir, reconocer. Yo creo que todos aquí debemos de reconocer, amén. Si hay alguien que dice, no, yo estoy más maduro. Inmadurez no tiene el discernimiento. Porque, hermanos, sinceramente, nadie está donde deberíamos de estar. Siempre nos vamos a quedar cortos, amén, en cuanto a la vida espiritual. Por eso, una vez más, el escritor sobre nos está animando a su audiencia, ¿verdad? A poner diligencia, a poner atención a la palabra de Dios, abrir el oído, prestar atención a la palabra de Dios. Podemos decir como aquellos leprosos que dijeron en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9, Jerusalén estaba sitiada, hermanos, estaban los asirios y no podían salir ni entrar, el agua se les estaba acabando, estaba en una gran necesidad el pueblo de Israel. Y había ahí unos leprosos y dijeron, vamos al campamento de los asirios, si nos matan, pues vamos a morir. Y si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre, como quiera, pues vámonos. Y que se van allá al campamento de los asirios. Y para sorpresa, hermano, encontraron el campamento solo. Y había víveres, había comida, había de todo había ahí. Y empezaron ellos a regocijarse. Y luego empezaron a recapacitar y dijeron, no estamos haciendo bien. Dice el versículo, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y se fueron allá, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y allá hay comida en abundancia. Pero ellos reconocieron, no estamos haciendo bien. Yo creo, hermanos, que así como los leprosos, podemos decir nosotros, no estamos haciendo bien. Ese es el primer paso para volvernos a la madurez espiritual. No estoy haciendo bien. No estoy haciendo bien. Isaías, la falta de discernimiento es la razón de todos los males, hermanos. La falta de discernimiento espiritual. Isaías 5, versículo 13, dice la palabra de Dios de esta manera. Isaías 5, versículo 13. Isaías, atrás de Jeremías. Amén. Isaías 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Isaías 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado como cautivo, porque no tuvo conocimiento.
Podríamos decir, hermano, tuvo discernimiento. No supieron discernir entre lo bueno y lo malo. Yo ahorita le voy a explicar la condición del pueblo. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Versículo 20, ahí mismo, versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, y era el mismo pueblo el que... ¿Sabe? Cuando Jeremías fue y les dijo la palabra de Dios, el pueblo dijo, la palabra que has hablado de parte de Dios, no la oiremos de ti. Le dijeron a Jeremías, el profeta de Dios, y se tapaban los oídos literalmente el pueblo. A lo malo le llaman bueno, y a lo bueno. Dijeron en una ocasión, no, pues vamos a hacer tortas y vamos a adorar a la reina del cielo, decía el pueblo. Lea el libro de Jeremías. Hay de lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Cuidado, hermanos, a veces no tenemos el discernimiento y podemos decir que algo es bueno cuando nos dice que es malo. Un día Dios nos va a dar cuentas y podemos hacer tropezar a alguno. Amén. Discernimiento. Ese fue el problema de todos los males del pueblo de Israel, que no tuvo discernimiento. Filipenses, mire la oración de Pablo a la iglesia de los filipenses. ¿Por qué ora Pablo por la iglesia, hermanos? Mire, Filipenses 1, versículo 9. Filipenses 1, versículo 9. Y yo creo que esa oración debemos orar nosotros como iglesia, unos por los otros. Dice la palabra de Dios, el versículo 9, Filipenses. Y esto pido en oración, dice Pablo, a favor de la iglesia de los Filipos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Porque si el pueblo tiene conocimiento, si los hermanos tienen conocimiento y crecen en ciencia, ellos van a tener discernimiento. ¿Sí me explico, hermanos? Que nuestro amor crezca más y más. ¿Pero en qué? Unos por los otros no, dice Pablo, en ciencia y en conocimiento de la palabra de Dios. Porque al crecer en ciencia y en conocimiento, el amor unos a los otros, eso va a ser después natural. Amén. En ciencia y en conocimiento. Qué oración de Pablo, hermanos. Discernimiento espiritual es la definición. Déjenme dar una definición, hermanos. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios y así establecer la diferencia entre la verdad de Dios y la mentira. Eso es discernimiento. Se lo repito. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de la vida a través de la revelación de Dios, la palabra de Dios. Claro, no podemos hacer discernimiento fuera de la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. A través de la revelación de Dios y así establecer la diferencia entre la verdad de Dios y la mentira. Eso es discernimiento. Dios le dijo al profeta Ezequiel, hermanos, en Ezequiel 44, 23. Miren lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Ezequiel 44, versículo 23. ¿Lo tiene? Y enseñarás a mi pueblo, ¿a qué, hermanos? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dice, y enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En otras palabras, Ezequiel, vas a enseñar a mi pueblo a que el pueblo tenga discernimiento. Y ese, hermano, es el trabajo como pastores, ¿verdad? Porque si usted lee el contexto también, hermano, está hablando advertencia contra la apostasía. Si los hermanos no crecían espiritualmente, ellos podían ser engañados fácilmente con doctrinas equivocadas. Entonces, hermano, y cuando usted tiene discernimiento, conocimiento, usted puede darse cuenta cuando alguien está enseñando algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene conocimiento, discernimiento. Pero si no tenemos madurez espiritual, no tenemos conocimiento, discernimiento, hermano, podremos ser presa fácil, llevada, como dice Efesios que leímos al principio, ¿se acuerdan? Para que no sean niños llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Y luego dice, sino siguiendo la verdad, la palabra de Dios, en amor crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Efesios, donde leímos capítulo 4. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo necesitamos discernimiento, hermanos? Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene más cuidado al hablar y al actuar, hermanos. Vamos a ir una cita más. El primer libro de Crónicas, ya vamos a terminar. ¿Okay? Primer libro de Crónicas 12:32. Mire, David tenía un grupo de hombres, hermanos, hombres valientes. Dice, de los hijos de Isaacar,
200 principales, escuche, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel había de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Estos 200 hombres, hermanos, eran hombres guerreros que estaban al lado de David. Y dice la Biblia que estos hombres eran entendidos en los tiempos. En otras palabras, estos hombres tenían discernimiento. Escuchen, hermano, y discernimiento va junto con la obediencia. Porque mire lo que dice, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, ¿de qué me sirve, hermanos, el conocimiento si yo no hago nada? Entonces me falta discernimiento. Tengo conocimiento, pero no discernimiento. Porque el conocimiento me da discernimiento. Y el discernimiento, ¿qué hace? El discernimiento me lleva a ese conocimiento de la verdad. Me lleva a ¿qué? A hacer lo correcto y a obrarlo. O a ser obediente a la palabra de Dios. Es lo que ellos y sabían lo que debían hacer. Hermano, podemos tener mucho conocimiento, pero si no hacemos nada, no tenemos discernimiento. Y el escritor de Hebreos está animando para que ellos pudieran tener, ¿verdad?, discernimiento y crecimiento espiritual. El discernimiento no solo es conocimiento, sino el saber qué hacer, actuar con el conocimiento. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento y no hacer nada? Será infiel e inconstante, y eso nos llevará, escuchen, hermanos, al fariseísmo, al orgullo, a la arrogancia, y eso Dios lo aborrece. Lea Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová y un 7 abomina su alma, los ojos altivos. Concluimos, hermanos, es necesario hacernos la pregunta para terminar. ¿Soy un cristiano maduro? ¿He crecido en mi vida espiritual o voy en retroceso? Una pregunta personal, usted y yo. ¿Soy un cristiano maduro? ¿He crecido en mi vida espiritual o voy en retroceso? Es muy importante hacernos esa pregunta, hermanos. Y la respuesta que usted y yo demos nos debe de llevar a buscar a Dios. Y Señor, ayúdame, perdóname. Ayúdame, Señor, yo quiero crecer, yo no quiero retroceder. Pregúntale a Dios y seamos sinceros nosotros mismos. En segundo a los Corintios, mire lo que hace Pablo, hermanos. Capítulo 10, versículo 12, último versículo, dice: porque no nos atrevemos a contarlos ni a compararlos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos?, dice Pablo. En otras palabras, dice Pablo, ni yo me atrevo como ellos, que se comparan a sí mismos. Dice Pablo, ni yo me atrevo, yo mejor soy sincero con Dios, Señor, y el Señor sabe. Hermano, mi padre era un hombre, un conocedor de las Escrituras, pero qué humildad de Pablo. Porque, hermano, si yo me comparo conmigo, yo soy el más inteligente, yo soy el más fiel. Yo me engaño, mi corazón es engañoso, ¿sí o no? No, mejor que pregúntele a una persona seria que ame a Dios. Oye, hermano, dime la verdad. En los últimos 2 años, ¿yo he crecido o he retrocedido en mi vida espiritual? Pero que le diga la verdad, que no le diga ahí mentiras. No, hermano, tú vas bien, échale así como vas. No, que le diga la verdad, hermano, sinceramente, ya no eres como eres antes, no eres fiel. ¿Bien? Que Dios nos ayude, hermanos. Dios quiere que crezcamos en nuestra vida espiritual. Acerca de eso tenemos mucho que decir, difícil de explicar la inmadurez espiritual. Vamos a orar.